Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Don Juan Carlos Ramírez Pimienta, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Pie de Nota. Ya extrañábamos su participación aquí en este espacio, don Juan Carlos. Muchas gracias. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, don Juan Carlos, pues aquí con un tema que nos llama mucho la atención y que nos generó mucha duda. El asesinato de Ernesto Barajas. Ahorita hacía un breve resumen. Contaba cómo pues ya había recibido varias amenazas, varios narcomantas. Se había asesinado un integrante del grupo Enigma Norteño hace años. Y todo esto, don Juan Carlos, tuvo que ver, pesó en el asesinato de Ernesto Barajas. Mire, le voy a quedar mal porque en este tipo de cuestiones solamente la persona que da las órdenes, asumiendo que todo indica que fue algo así completamente dirigido, solamente la persona que da las órdenes sabe a ciencia cierta. A veces ni los que le jalan al gatillo, ni los que reciben los impactos tienen la plena seguridad de por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Y por razones obvias, porque también históricamente, pues el primer gran magnicidio del narcocorrido fue el de Chalino. Correcto. Ese ocurrió el 16 de mayo de 1992 y nadie ha tomado crédito así de manera pública porque son personas que son ídolos musicales, entonces no hay nadie que salga a decir yo fui el que hice esto así de manera pública. Son cuestiones muy secretas eh, que la gente no creo que les acarrearía un gran capital simbólico el decir esta es una hechura mía, ¿no? En este caso tenemos ciertas circunstancias que son, por ejemplo, la situación en Sinaloa que usted comenta constantemente, ¿no? La situación de guerra. Entonces, eh, eso sí puede ser algo que tenga que ver. Yo, las cuestiones de Tijuana, hubo una amenaza también en el 2017 que después, en Tijuana, que después él dijo que en alguna entrevista que pensaba que había sido otro artista, Mm. que ni siquiera alguien del crimen organizado, sino otro artista que ya había hecho esas cosas por el estilo, pero no dio el nombre, ¿no? Y en ese mismo, en 2023 creo que fue lo de Tijuana, también se amenazaron a muchos cantantes. Yo recuerdo que yo hablé con un reportero del New York Times porque estaba pegando mucho, acababa de explotar Peso Pluma, que también lo habían amenazado de que no se presentara a Tijuana. Pero yo siempre he pensado que estas amenazas de Tijuana son un poquito peculiares, porque son amenazas de un cartel grande, sucursal Tijuana, pero sin embargo las personas, algunos de los amenazados inclusive habitan en Jalisco, o han habitado por mucho tiempo sin que hubiera habido unas grandes consecuencias, hasta lo de ahora, ¿no? Que sabemos que muchísimas personas de Sinaloa se han salido de Sinaloa para radicar o en Estados Unidos o en Jalisco. Mire, a raíz de la pandemia del 2020-2021, muchos artistas empezaron a abrir sus podcasts y a comunicarse un poquito, yo creo, al sentirse aislados por la pandemia. Una cuestión que yo noté al ver estos podcasts es que se estaban mostrando un poquito más como abiertos de ciertas cosas. Yo creo que al contemplar la mortandad que estaba sucediendo en todo el mundo, había como una suerte de reflexión filosófica de ellos y se mostraban más abiertos a ciertos temas de los que antes no hablaban. Entonces, en este tipo de podcast que hacían músicos invitando a otros músicos, al principio de manera virtual y luego ya los llevaban a un estudio, pero a diferencia de las entrevistas que sean para los medios convencionales, donde siempre daban respuestas un poquito de cajón o respuestas un poquito así como para no decir nada, se mostraban más abiertos. Y una de las cosas que siempre mencionaban
como una suerte de regla de oro, desde los cantantes más grandes de edad, hasta los más jóvenes, es el saber ubicarte. Yo me acuerdo que algo que se repetía en diferentes variantes, pero algo que se repetía es saber cuál es tu lugar. Entonces decían, tú vas a un lugar, cantas, eres amable con el anfitrión, te tomas una cerveza con el anfitrión, pero tú tienes que saber que tú no eres la fiesta, que tú no eres de los de la fiesta, que tú lo que eres es el entretenimiento para la fiesta. No eres un invitado, no eres de los organizadores, por más que se porten amigables contigo. Esa es la regla de oro. O sea, cuando tú olvidas tu lugar como cantante, cuando te sientas a la mesa y empiezas a decir, a platicar, y empiezas a escuchar, y empiezas a opinar, es cuando surgen los problemas, ¿no? Entonces, mi opinión siempre ha sido que en la mayoría de los casos, asumiendo que hay una relación directa, porque también puede haber otras cuestiones, ¿no? Que me acuerdo que en los casos de Chalino y, por ejemplo, del Valle Elizalde, también se hablaba de cuestiones de líos, de celos, cosas así. Y también en el caso de otro cantante, creo que también sucedió en Guadalajara, que fue claro que un novio celoso le disparó inclusive desde el público. Entonces, eh, asumiendo que haya sido, que no sea esa la causa, me parece que en buena medida es este desubicarse. Es un poco alucinarse. Soy miembro de, o conozco información, o soy amigo de estas personas. Ahí es donde creo yo que empieza el gran problema. No tanto la música, sino los contactos que se inician a través de la música. No sé si me explico. Sí, definitivamente, don Juan Carlos. A ver, perdió la verdad la industria musical a uno de los personajes con una carrera extensa, muy querido, digo, Ernesto Barajas, lo vimos en redes sociales de muchos otros cantantes, de mucha gente que escucha corridos, lamentarse desde luego por el asesinato de Ernesto Barajas. Esto, don Juan Carlos, ¿usted cree que hubiera pasado, que hubiera sucedido? O que hubiera, a ver, el contexto ahorita del narcocorrido y los cantantes está sufriendo un embate que ya al menos yo no había visto antes. Desde los Estados Unidos, la remoción de visas, algunos estados que están prohibiendo corridos, lo que le hicieron los Alegres del Barranco, hasta asesinatos, como el de amenazas y asesinatos, como lo de Ernesto Barajas. Este contexto batido, don Juan Carlos, tuvo que ver con el asesinato de Ernesto Barajas. O sea, me refiero a, si no estuviéramos en este contexto, le hubiera pasado lo mismo a Ernesto Barajas, o sea, un poco para entender si todo este batidero que estamos viviendo ahorita, toda esta embestida contra la narcocultura, está ensuciando la música y puede ser una amenaza para los cantantes. Mire, a mí me sorprendió mucho porque, por ejemplo, usted también ha dado la noticia de los volantes, esos que aventaron desde los aviones. Ah, Él no correcto. estaba en los volantes. Cierto. Había otros cantantes que sí estaban en los volantes. Él no estaba en los volantes. Entonces a mí sí me sorprendió. Pero más allá de todo el ataque así desde el punto de vista, o el caldo de cultivo desde el punto de vista gubernamental, lo que sí definitivamente ha cambiado es un estado de guerra entre grupos que antes eran uno solo. Eso sí es lo diferente, ¿no? Entonces no es lo mismo escuchar, o cantarle a tu compadre cuando es compadre del otro a cuando ya están peleados. O sea, en ese sentido, la gran diferencia es un estado crispado entre los mismos miembros del crimen organizado, ¿no? Pero a mí sí me sorprendió bastante, la verdad. Y era yo pienso que de la gente de esa generación, que tomando en cuenta que los nuevos cantantes son muy jóvenes, ya los ven como una suerte de viejones, aunque tengan treinta y tantos años. Sí. Una cosa increíble. Pero son así como que la generación así de la vieja escuela, obviamente hay otras que son así los que tienen 50 60 años, pero dentro de esa generación de gente entre 30 y 40 años, pues yo pienso que era una suerte de líder de los grupos
basados en Culiacán, o sea, mucho prestigio, persona muy talentosa, un muy buen compositor. Este, desde principios de este siglo empezó a hacer sus pininos muy jovencitos. Y para el corrido, así desde un punto de vista de enunciación, corridos donde, por ejemplo, el ritmo era muy acelerado, ¿no? Muchas palabras en un octosílabo muchas veces, ¿no? Eso caracterizaba sus corridos y canciones también, porque muchos de sus éxitos eran canciones. Este, no diría yo que la mayoría, pero sí muchos de sus éxitos eran canciones, mientras que hay otros grupos que se caracterizan exclusivamente por cantar corridos, ¿no? Pero sí es algo que a mí me causó mucha sorpresa y que sí muchos de sus colegas se manifestaron, dando el pésame, ¿no? Sobre todo en redes. Don Juan Carlos, una pregunta a lo mejor un poquito hacia el futuro. ¿Cómo vamos a ver en 10 años, en 20 años, lo que estamos viviendo hoy específicamente en el tema de la cultura del regional mexicano, hablando de la música o la literatura del narco, que se le ha llamado a todo esto, se le ha englobado en la narcocultura? ¿Cómo lo vamos a ver en 10, 20 años? Vamos a ver hacia atrás y vamos a ver qué, que estábamos pasando por épocas negras, que es más de lo mismo, que No, fue una consecuencia. épocas difíciles, ciertamente, ¿no? Pero no sabemos hasta qué punto va a ser afectada la industria como industria, pero sí hay muchos presiones desde diferentes lados, desde Estados Unidos, ciertamente, no solamente a nivel retórico, sino también a nivel de investigaciones por cuestiones de lavado de dinero, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, lo más deseable sería que fuera o se convirtiera en 10 15 años en algo anecdótico que no tuviera una relación con lo que está sucediendo o lo que va a estar sucediendo el contexto en el futuro. Pero eso yo lo veo difícil, ¿no? Y vuelvo a lo mismo de lo que hemos hablado usted y yo muchas veces, que mientras que no desaparezca el contexto, no van a desaparecer estas producciones que lo que hacen es hablar de. Si se acaba de lo que hay que hablar, en este caso era el crimen organizado, entonces estas canciones sobre crimen organizado van a pasar a disminuir, las novelas sobre crimen organizado, las series sobre crimen organizado van a disminuir porque va a pasar a ser algo del pasado, ¿no? Yo también a veces daba el ejemplo de el crimen organizado en Estados Unidos y italoamericano, ¿no? Que ha pasado a ser algo de los 90, irrelevante para cualquier jovencito de 14 años, 15 años en el Bronx o en Brooklyn, que en los 60, 70, 80 sí crecían queriendo ser miembro de esas organizaciones y que ahora esas organizaciones están diezmadas completamente. Lo que sí también puedo decir es que este tipo de acciones, este tipo de violencia en la música causa mucho morbo a nivel internacional y obviamente no refleja bien para México. Yo en 3, 4 horas tengo una entrevista con el Times de Londres, que es el periódico más importante, junto con o el medio más importante de Inglaterra, ¿no? Y sobre este tema en específico. Entonces, pues no nos hace ver bien hacia afuera, pero pues se trata no más de mostrar una imagen clara y prístina hacia el exterior, sino que es hacia la realidad, ¿no? Que eso es lo que todos desearíamos. Oiga, Juan Carlos, digo, quiero ser muy respetuoso de su tiempo, pero tengo una última pregunta. ¿Qué pasa con el concurso que están organizando el gobierno mexicano, el México Canta, creo que se llama, que está promoviendo, pues, regional mexicano como música, pero con letras buenas, con letras que aporten? Esto se dice la presidenta que no es para prohibir el narcocorrido, pero sí para contrarrestar y balancear lo que se canta el día de hoy en las canciones del regional mexicano. ¿Va a ayudar? ¿Ayuda, aporta, transforma un poco lo que estamos escuchando, viviendo, consumiendo? Mire, algo muy importante o clave va a ser
qué tan pegajosas sean esas canciones. O sea, Correcto. vamos a verlo en un año o dos. O lo podemos ver ahora, como decía, estaba yo releyendo las memorias de Julián Garza, el gran compositor regiomontano, y que él decía que cuando un niño empezaba a cantar una canción o un corrido, él sabía que iba a ser éxito. Entonces, la medida del impacto de esto va a ser lo pegajosas, lo buenas que sean las canciones. O sea, ciertamente es un esfuerzo loable, es un esfuerzo positivo, es un esfuerzo en la dirección correcta. A mí me parece que todo esfuerzo que no vaya complementado con la disminución de la fuente de inspiración como algo concreto y real, pues va a ser insuficiente. Pero un paso en una dirección correcta, o sea, ciertamente es. Qué tanto pegue, qué tanto se pueda dirigir, porque mire, en cuestiones como los corridos, históricamente, a partir de la posrevolución, eh, hubo una disminución de los corridos y varios de los grandes investigadores de los corridos tradicionales, como Vicente Mendoza, Américo Paredes, el Tejano, hablaban de la muerte del corrido. Y lo que decían ellos es que el corrido había dejado de funcionar, de tener su función social. No es que se dejaran de hacer corridos. De hecho, se hacían muchos corridos en la época del PRI. Por ejemplo, cada candidato a presidente municipal de algún pueblito o de gobernaturas o de presidencias municipales o de presidencias del país tenían sus corridos. ¿Dónde están esos corridos? Se cantaban mientras estaba la campaña. Entonces sí se producían, pero no tuvieron un arraigo, ¿no? Entonces aquí la gran prueba va a ser si estas canciones van a lograr tener un arraigo en la gente. Si no, va a ser simplemente, pues, un esfuerzo en la dirección correcta, pero sin grandes resultados, a menos que sean exitosos. Aunque en la posrevolución, pues no se pudo dirigir el corrido. La cultura popular no se puede legislar. O sea, se puede de alguna manera prohibir, pero no se puede legislar ni redirigir de manera arbitraria. Definitivamente, don Juan Carlos, creo que vamos a estar pendientes de ese concurso, de lo que salga, de ver si sale una canción pegajosa, exitosa, buena. Y desde luego también pendientes de lo que pase con los cantantes. El golpe que se le dio al regional mexicano con el asesinato de Ernesto Barajas es fuerte, es duro. Y quién Deje, sabe. de- Déjelo interrumpo un poquito para darle otro ejemplo. Este, de las series. Sí, ¿Recuerda usted que el 2010 salió esta serie? Estaba platicando yo hace algunas semanas con un ex policía federal de Caminos. La serie del equipo, aquella serie que salió desde un punto de vista gubernamental, patrocinada por García Luna en aquellos entonces, sí. con toda la tecnología de Televisa, con todos los valores de producción. Y cuando usted piensa en las series así que se recuerdan de los últimos 20 años, nadie se acuerda de esa serie No, no, porque no. no resonaba en la gente. La gente veía que lo que decían en la serie no se lo creían. Entonces, esa va a ser también la medida del éxito de este concurso, que resuene en la gente. Correcto. Digo, los Alegres del Barranco ya ve que parte de su acuerdo con el gobierno de Jalisco para que retiraran esas medidas fue que hicieran un corrido bueno, lo pongo entre comillas, porque Sí, bueno o sí. malo está extraño, pero digamos un corrido con letras positivas y que se llama algo así como El Aviso, ¿no? O algo así. Y hablan diciéndole a las juventudes, pues que se alejen de ese tema, que no se metan en eso. No creo que haya tenido ni la mitad del impacto, don Juan Carlos, que el dueño del Palenque, por ejemplo. Sí, es que también tiene que ver con la manufactura en sí del corrido. O sea, puede haber corridos como el de Gerardo Díaz, Mi Pueblito, que es un corrido muy bien hecho, que es un corrido que podríamos clasificar como corrido bueno, que fue bastante Ujú. exitoso, o un corrido de hace unos 15 años que se llama Seis Impactos de Bocho Ramos, que es un corrido bueno, que eso fue muy exitoso. Entonces, también tiene que ver la manufactura específica de cada corrido, porque yo estoy seguro que si hay alguno de estos corridos buenos que tenga una gran instrumentalización y un tema que realmente capture la atención de la gente, va a ser un éxito. Ahora, Definitivamente. va a ser uno o dos o tres o cinco contra mil.
de los otros. Se tendrían que estar produciendo en el mismo nivel que se están produciendo los otros corridos, ¿no? Sí, y la gente tendría que creerlos. Primero que nada. Que ese también es un prerequisito. Definitivamente. Don Juan Carlos, le agradezco mucho haber estado aquí. Por cierto, esta semana estamos publicando otro artículo de su autoría en piedenota.com. Bien interesante, el último zar. Es para que la gente que está viendo esta transmisión vaya a piedenota.com. Esta tarde se va a estar publicando un artículo de la autoría de don Juan Carlos Ramírez Pimienta. Que vean que lo que está pasando ahora no es algo nuevo. Desde los años 40 y 50 hemos tenido una intervención desde Estados Unidos que era más callada de alguna manera, pero que no hay nada nuevo bajo el sol. Definitivamente interesante, don Juan Carlos. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros en Pie de Nota. Le vamos a dar lata más adelante, seguramente, don Juan Carlos. Ándele, que pase un buen día. Que tenga muy buen día. Hasta luego. Gracias. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro.